Continuamos hablando acerca de inducción matemática y veamos algunos ejemplos, no sin antes recordar que el principio de inducción matemática es una herramienta útil y necesaria en muchas ocasiones para demostrar que algunos enunciados son verdaderos para todo número entero positivo. Recordemos el principio de inducción matemática. Si cada entero positivo n tiene asociado un enunciado p sub n, entonces todos los enunciados son ciertos si se cumplen las siguientes dos condiciones: que el primer enunciado es cierto, o sea, p sub 1 es cierto, y siempre que k sea un entero positivo para el cual p sub k es cierto, p sub k más 1 también tiene que ser cierto. O sea, p sub k cierto implica que p sub k más 1, el próximo enunciado, también tiene que ser cierto. Por eso en ocasiones se le conoce al principio de inducción matemática, o se hace la analogía del efecto dominó. Si usted tumba el primer dominó y si siempre es cierto de que una vez usted tumbe un dominó, el próximo tiene que caerse, entonces si tumba el primero, se tienen que caer todos, porque el primero implica que se cae el segundo implica que se cae el tercero, y así por el estilo hasta que llegas al último dominó. Este enunciado dice: demuestre que n es estrictamente menor que 2 a la n para cada entero positivo n. Y tenemos un número infinito de enunciados aquí, uno para cada valor de n, y por eso pues nos es útil utilizar el principio de inducción matemática. Recordemos entonces que tenemos que probar que el primer enunciado es cierto, y que si el késimo enunciado es cierto, entonces el enunciado k más 1 también tiene que ser cierto. Probemos para algunos números. Por ejemplo, para n igual a 1, tenemos por aquí 1, la pregunta es menor que 2 a la 1, ¿verdad? 2 a la 1 es 2 y 1 es estrictamente menor que 2, eso es cierto. N igual a 2, para n igual a 2 tendríamos 2 es estrictamente menor que 2 al cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4 y 2 es estrictamente menor que 4, por lo que esto es cierto. Si n es igual a 3, tenemos por aquí, la pregunta ¿es 3 estrictamente menor que 2 al cubo? 2 al cubo es 8 y 3 es estrictamente menor que 8, por lo que sí es cierto. Hagamos uno más. ¿Qué tal si n es 4? Tenemos por aquí, la pregunta ¿es 4 menor que 2 a la 4? 2 a la 4 es 16 y 4 ciertamente es estrictamente menor que 4 es estrictamente menor que 16, por lo tanto aquí nuestro enunciado P de n, digamos, si quieren, es el enunciado n es estrictamente menor que 2 a la n. Y hemos visto, por ejemplo, que P de 1 es cierto, ¿verdad? P de 1 es cierto, P de 1 es, ¿verdad? Cuando n es 1, lo acabamos de ver aquí. Ahora tenemos que asumir que si P de k es cierto, esto implica que P de k más 1 también es cierto. Veamos. Acabamos de ver entonces P de n es el enunciado n es de hecho cierto, que es estrictamente menor que 2 a la n. Tenemos que demostrar entonces, como dijimos hace un momento, que P de 1 es cierto, que lo vimos, y si asumimos que P de k es cierto, entonces P de k más 1 tiene que ser cierto. Importante aquí que no hay que demostrar que P de k P sub k es cierto, sino que asumimos que es cierto y tenemos entonces que demostrar. Lo que sí hay que demostrar es que P sub k más 1 es cierto. P de 1 es cierto, lo vimos hace un momento en la laminilla anterior. P de 1, recuerden que es 2 es, perdón, 1. Por acá 1 es estrictamente menor que 2 a la 1, ¿verdad? Y 1 es estrictamente menor que 2, así que estamos bien ahí. Ahora asumimos que P de K es cierto, o sea, asumimos que K es estrictamente menor que 2 a la K, y tenemos que demostrar que K más 1, ¿verdad? Cuando K más 1 es estrictamente menor que 2 a la K más 1. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que demostrar, esta es la desigualdad que tenemos que demostrar en este caso, así que vamos por acá si quieren, y vamos, K más 1 nosotros sabemos que K es estrictamente menor que 2 a la K, eso lo asumimos, así que K más 1 es estrictamente menor que 2 a la K, 2 a la K, ¿verdad? Más 1. ¿Por qué es esto?
Esto es cierto porque k es menor que 2 a la k, que es lo que hemos asumido. Así que tenemos por acá eso y seguimos por acá. Fíjense que 1 es estrictamente menor que 2 a la k también, así que tenemos aquí, esto es 2 a la k o 2 a la k, digamos aquí tenemos, esto es cierto por hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva es que k es menor, estrictamente menor que 2 a la k, y esto es cierto porque 1 es menor que 2 a la k para k mayor o igual a 1, ¿sí? Esto es por lo menos 2, ¿verdad? Y cualquier potencia de 2 mayor que 2 es obviamente mayor que, estrictamente mayor que 1. Pero si se fijan por aquí, 2 a la k más 2 a la k, podemos factorizar el 2 a la k y acá nos quedaría entonces 1 más 1. Esto es lo mismo que 2 a la k por 2 y 2 a la k por 2 es 2 a la k más 1. Así que hemos demostrado que k más 1 es estrictamente menor. Aquí tenemos dos desigualdades, de hecho estrictas, estrictamente menor que 2 a la k más 1. Por lo tanto, como hemos demostrado que P de 1 es cierto y que P de K cierto implica que P de K más 1 es cierto, hemos demostrado entonces que n es estrictamente menor que 2 a la n para cada entero positivo n utilizando el principio de inducción matemática. Ahora queremos demostrar que 1 más 2 a la n es 3 a la n. Podemos utilizar básicamente el mismo principio que hemos utilizado antes, pero vamos a convencernos un poco antes de comenzar a trabajar esto. Para n igual a 1 tenemos 1 más 2, eso es 3, y 3 es menor o igual a 3 a la 1, ¿la? 3 es igual a 3, así que esto es cierto. Cuando n es 2 tenemos 1 más 4, por aquí, 1 más 4, esto es 5, la pregunta es, ¿esto es menor o igual a 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es 9, por lo tanto sí, esto es cierto. Si n es igual a 3, tenemos 1 más 2 por 3 son 6, esto es 7, y la pregunta es, ¿eso es menor o igual a 3 al cubo? 3 al cubo es 27, por lo tanto sí, esto es cierto. Y tenemos acá, perdón, cuando n es 3 tenemos 1 más, sí, 2 por 3, sí, son 6, y aquí tenemos 7, sí. Entonces, tenemos aquí el enunciado P sub n sería, P sub n es 1 más 2 a la n es menor o igual a 3 a la n. El enunciado P a la n, si eso es cierto, es lo que queremos demostrar para todo entero positivo n. Hemos demostrado, hemos visto que P de 1 es cierto. Este es el primer caso, lo vimos aquí. P de 1 es cierto. ¿Por qué? Porque 3 es menor o igual a 3. Ahora queremos asumir que P de K es cierto. O sea, queremos asumir que 1 más 3K es menor o igual a 3 a la K. Y queremos demostrar que 1 más 3 por K más 1 es menor o igual a 3 a la K más 1. ¿Sí? Eso es utilizando el principio de inducción matemática. Recogemos eso acá un poquito más limpio. P de 1 es cierto, lo acabamos de ver, y queremos demostrar esto, ¿verdad? Que si P de K es cierto, entonces P de K más 1 es cierto. Entonces asumimos que 1 más 2K es menor o igual a 3 a la K. Queremos demostrar que 1 más 2 a la por K más 1 tiene que ser menor o igual a 3 a la K más 1. Y podemos utilizar básicamente el mismo truco que utilizamos en el ejemplo anterior. Aquí tenemos 1 más 2 por K más 1. Esto es, esto es igual a 1 más 2K más 1. Ahora, 1 más 2K, por aquí, 1 más 2K por hipótesis inductiva, sabemos que es menor o igual a 3 a la K, o sea que esta parte que está aquí es menor o igual, esto es menor o igual a 3 a la K más 1, ¿sí? Y 3 a la K más 1, obviamente es menor que 3 a la K más 1 más 1, y esto es menor o igual a 3 a la K más 3 a la K más 3 a la K, ¿sí? 1 es menor que 3 a la K, así que 1 más 1 es menor que 3 a la K más 3 a la K.
pero ahora si se fijan tenemos el mismo factor en estos tres términos, podemos factorizar 3 a la k y aquí nos queda entonces 1 más 1 más 1 y esto es entonces 3 a la k por 3, que por definición, ¿no?, por cómo trabajamos los exponentes, tenemos la misma base, así que sumamos los exponentes y sería 3 a la k más 1, y lo que hemos demostrado es que 1, a ver por aquí, lo que hemos demostrado es que 1 más 2 multiplicado por k más 1 es menor o igual que 3 a la k más 1, que era exactamente lo que queríamos demostrar. Otro ejemplo dice, demuestre que 3 es factor de n al cubo menos n más 3 para cada entero positivo n. Entonces, si miramos por acá, vamos a tratar de convencernos. Si n es 1, fíjense que tenemos aquí 1 al cubo menos 1 más 3, sería 1 menos 1 más 3, esto es 3. Y esto entonces es, fíjense que es 3 por 1. O sea que tenemos aquí 3 es factor de n al cubo menos n más 3. ¿Sí? Si n fuese 2, podemos verificar por aquí, tenemos 2 al cubo, vamos a poner por aquí, 2 al cubo menos 2 más 3, 2 al cubo es 8, menos 2 más 3, y tenemos 6 más 3, esto es 9, que es 3 por 3, ¿verdad? De nuevo, 3 es un factor en esa expresión n al cubo menos n más 3. Si n fuese 3, yo creo que está evidente aquí, porque entonces tenemos 3 al cubo menos 3 más 3, bueno, menos 3 más 3 si quieren aquí se puede ir, y tenemos 3 al cubo, que una manera de escribir, que es 27, lo podemos escribir como 3 por 9, ¿verdad? Y aquí de nuevo tenemos un factor de 3. Si n es 4, hagamos uno más. Si n es 4, tenemos 4 al cubo menos 4 más 3. 4 al cubo son 64, menos 4 más 3, 64 menos 4 son 60, más 3 son 63, que por supuesto es 3 por 21, y tenemos de nuevo acá el número 3. Ahora lo que queremos demostrar entonces, lo que tenemos que demostrar si P de n es el enunciado 3 es factor de n al cubo menos n más 3. Recuerden que si 3 es factor de n al cubo menos n más 3, eso lo que quiere decir entonces es que 3 aparece en la factorización de n al cubo menos n más 3, que quiere decir que existe un entero positivo. En este caso, vamos a poner por aquí un entero, q, tal que n al cubo menos n más 3 es 3 por ese entero q. ¿Sí? Y como hemos visto, entonces P de 1 es cierto. Aquí estaría la demostración de que P de 1 es cierto. Queremos entonces ver que si P de k es cierto, esto implica que P de k más 1 tiene que ser cierto. Ahora, recuerden que P de k cierto significa que existe un Q, esto quiere decir que existe un Q tal que K al cubo menos K más 3 es 3 por ese entero positivo Q. Así que veamos cómo podemos demostrar esto. Aquí tenemos de nuevo 3 es factor de n al cubo menos n más 3, que es nuestro P de n. Es lo mismo que decir que existe un entero q tal que n al cubo menos n más 3 es 3q. Y tenemos que demostrar que P de 1 es cierto, lo que vimos en la laminilla anterior. Y de nuevo, tenemos que demostrar que P de k es cierto, implica que P de k más 1 es cierto. De nuevo, es importante enfatizar, no tenemos que demostrar que P de k es cierto, asumimos solamente que es cierto, y asumiendo que P de k es cierto, tenemos que demostrar, esto sí, que P de k más 1 es cierto. O sea que lo que tenemos que demostrar aquí, es que k más 1 al cubo menos k más 1 más 3, 3 es un factor de esto, o sea que existe un número, qué sé yo, m, tal que m es, k más 1 al cubo menos k más 1 más 3 es igual a 3 por m. Eso es lo que queremos
demostrar asumiendo que existe un Q tal que K al cubo menos K más 3 es 3Q. Así que vamos a ver lo que es K más 1 al cubo menos K más 1 más 3. Si expandimos aquí este cubo, vamos a ver por aquí, si expandimos el cubo K más 1 al cubo, recuerden que esto es K al cubo más 3K al cuadrado más 3K más 1, y acá tenemos menos K menos 1 más 3. Así que expandimos aquí y nos queda K al cubo más 3K cuadrado más 3K más 1, y acá tenemos menos K menos 1 más 3. Y entonces fíjense que más 1 menos 1 se va. ¿Y qué nos queda? Fíjense que tenemos aquí, vamos a juntar este K al cubo menos K más 3. Vamos a ponerlo adelante. Poner por aquí K al cubo menos K más 3. Y voy a poner por acá los otros dos términos que nos quedan, que son más 3K al cuadrado más 3K. Pero fíjense que nosotros habíamos asumido que P de K era cierto, por lo tanto, si quieren por aquí, ¿verdad? Si P de K es cierto, habíamos asumido que K al cubo menos K más 3 era 3Q. Y fíjense que aquí, se me perdió el cursor por aquí, aquí tenemos K al cubo menos K más 3, esto es entonces 3Q, ¿verdad? Esto es 3Q, esto que está aquí es 3Q, y nos queda aquí más 3K cuadrado más 3K. Y fíjense que podemos entonces factorizar ese factor de 3, y en los términos nos quedaría aquí Q más K cuadrado más K. ¿verdad? Y esta sería nuestra M que hablamos aquí, ¿verdad? La constante por la cual estamos multiplicando. Fíjense que tanto K como Q son números enteros, por lo tanto Q más K cuadrado más K también es un número entero, y aquí tenemos entonces que 3 aparece en la factorización de K más 1 al cubo menos K más 1 más 3, por lo tanto 3 es un factor de este número K más 1 al cubo menos paréntesis K más 1 más 3. Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, 3 tiene que ser un factor, o es un factor de n al cubo menos n más 3 para todo entero positivo n. Por acá tenemos a menos b es un factor de a a la n menos b a la n para cada entero positivo n. Verifiquemos aquí para algunos enteros positivos. Si tenemos n igual a 1, entonces fíjense que tenemos, déjenme borrar aquí. Para n igual a 1, fíjense que tenemos entonces a menos b es de hecho a a la 1 menos b a la 1, o sea que tenemos aquí 1 por a menos b es a menos b, y por lo tanto a menos b es un factor, igual que en el ejemplo anterior. Si n fuese 2, fíjense que tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, y esto por supuesto es una diferencia de cuadrados, y tenemos por aquí entonces a menos b por a más b, quiere decir que a menos b es un factor de esa diferencia de cuadrados. Lo mismo para diferencia de cubos. Si tengo por aquí a al cubo menos b al cubo, recuerden que podemos escribir aquí entonces esto como a menos b, si recuerdan la fórmula, y aquí nos queda a cuadrado más ab más b cuadrado, y aquí tenemos el factor de a menos b que se repite. Lo mismo si tenemos, por ejemplo, si hacemos uno más, con n igual a 4 tendríamos a la 4 menos b a la 4. Y esto es diferencia de cuadrados, lo podemos escribir como a al cuadrado menos b al cuadrado por a al cuadrado más b al cuadrado, y ya sabemos que esta a cuadrado menos b cuadrado es la que tenemos aquí. Lo podemos escribir como a menos b por a más b por a al cuadrado más b al cuadrado. En todo caso, a menos b aparece ya como un factor en esa factorización. Así que, de nuevo, si nuestro enunciado P de n es que a menos b es factor de
a la n menos b a la n, que es lo mismo que decir que a menos b divide a la n menos b a la n, o que existe un q tal que a menos b, ¿verdad? Todo esto quiere decir lo mismo, ¿verdad? A menos b divide a la n menos b a la n, o también podríamos decir que existe un entero positivo, en este caso positivo, un entero q tal que la factorización de a la n menos b a la n es a menos b, ¿no? Paréntesis, por q. ¿Verdad? Todo eso significa lo mismo. Entonces queremos demostrar que P de 1 es cierto, o sea que A menos B es factor de A menos B, eso es evidente y está demostrado aquí en este primer paso, ¿verdad? En esta primera prueba que hicimos. Y lo otro que tenemos que demostrar entonces es que si P de K es cierto, para utilizar el principio de inducción matemática, entonces P de K más 1 es cierto. O sea, si A menos B es factor de A a la K menos B a la K, entonces tiene que ser factor también de A a la K más 1 menos B a la K más 1. O sea, asumiendo que existe un Q tal que A a la K menos B a la K tiene que ser igual a A menos B por K, B por Q, perdón. Tenemos que demostrar que existe entonces también otro entero, no tiene que ser Q, tal que A menos A a la K más 1 menos B a la K más 1 tiene que ser A menos B por ese otro entero. Veamos. ¿No? Eso es lo que queremos demostrar. Aquí vamos a asumir, vamos a escribirlo por aquí, que A a la K menos B a la K es A menos B por Q, digamos. ¿Sí? Así que vamos a escribir aquí, asumiendo esto rojo que tenemos aquí, o sea, asumiendo que, que P sub K es cierto, queremos demostrar que A a la K más 1 menos B a la K más 1 también tiene a menos b como factor. Y aquí vamos a utilizar un truquito. Si quieren, voy a escribir nuevamente a la k más 1 y por acá voy a poner menos b a la k más 1. Y dejé un espacio aquí en el medio para trabajar con él, y lo que voy a hacer es restar y sumar exactamente el mismo término. Voy a restar a la k por b. Esta es una combinación de estos dos numeritos A y B. Tengo A a la K menos B y voy a sumar entonces acá lo mismo, A a la K por B. Y si yo resto y sumo exactamente lo mismo, pues el efecto neto es que estoy sumando 0 y se mantiene la desigualdad, que es lo que nos interesa. Pero fíjense que entonces lo que voy a hacer es asociar estos dos términos y asociar estos segundos dos términos. Y fíjense que en los primeros dos términos, vamos a volver al rojo este que tenía aquí, en los primeros dos términos tenemos un factor común de A a la K que puedo factorizar, y si de A a la K más 1 yo factorizo A a la K me queda A, y si de A a la K por B factorizo A a la K me queda B. Y por acá más podemos factorizar un factor de B que es común de estos dos términos, y me quedaría aquí A a la K menos B a la K. Ahora, fíjense que, vamos a volver por aquí con el apuntador, A a la K menos B a la K habíamos asumido que era A menos B por Q, y voy a sustituir eso aquí entonces, y tengo que esto es A a la K por A menos B más B por A a la K menos B a la K, que habíamos asumido que existía ese Q tal que A a la K menos B a la K era A menos B por Q, así que aquí tengo A menos B por Q. Y ahora si se fijan, volvemos aquí, en este término tengo un factor de A menos B, y en este segundo término también tengo un factor de A menos B que voy a factorizar, y nos queda A menos B, y los términos que sobreviven son en el primer término A a la K, y en el segundo término más B por Q. Y de nuevo, como A, B y Q son números enteros, entonces, y K, A a la K más B por Q también es un número entero, y vemos que este término A menos B es factor de nuestra expresión algebraica A a la K más 1 menos B a la K más 1, que es exactamente lo que queríamos probar. Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, sabemos que A menos B es un factor de A a la N menos B a la N
para cada uno de los enteros positivos n, para todo entero positivo n. Y terminamos.